Para terminar de repasar brevemente los tres mecanismos de transferencia de calor, la conducción, la convección y la radiación, vamos a estudiar un poquito de radiación. Bueno, no es un estudio formal, es simplemente una, una breve revisión de los factores que hay que considerar para estudiar en forma la radiación. Pero lo que quiero que hagamos es analizar qué factores componen la que conocemos como ley de Stefan-Boltzmann, que es la que utilizamos para modelar matemáticamente la radiación. Estos señores son Stefan y Boltzmann. Creo que lo conocen más que a este señor. A ellos les debemos contribuciones que finalmente derivaron en esta expresión. Ya sabemos que la Q representa la velocidad con la que se transfiere la energía. La sigma que vemos ahí es la que conocemos como constante de Stefan Boltzmann. La letra A representa nuevamente el área superficial de lo que estemos analizando. La T1 es la temperatura superficial del cuerpo que nos interesa y la T2 es la temperatura superficial de los alrededores. Vamos a entender un poquito mejor esto. Piensen en lo que sucede cuando calentamos un metal. Bueno, cuando lo calentamos mucho se pone incluso al rojo vivo, ¿no? Y si lo calentamos más se pone blanco. De hecho, se le llama, se dice que se puso al rojo blanco. Pero antes de que empiece a brillar incluso, si nosotros ponemos la mano, sentimos el calor que emite ese metal. Les repito, aquí lo puse solamente para hacerlo más gráfico, pero puede no estar brillando y sentimos nosotros cómo irradia calor hacia nuestra mano. Bueno, pues la T1 representa la temperatura de la superficie de este pedazo de metal. La A representa el área superficial porque resulta que la radiación térmica se debe a que los átomos y las moléculas que componen una sustancia, cuando están calientes, vibran y sabemos que a nivel atómico la energía está cuantizada. Entonces esa vibración también está cuantizada. Hay modos de vibración y cuando una molécula está en un estado excitado, vibrando, puede deshacerse de energía emitiendo, emitiendo un paquete de energía, un fotón, y de esa manera se deshace de parte de su energía, baja a un estado de vibración con menor energía, pero la energía de la que se deshace es un fotón, les decía, y un fotón sabemos que es luz. Por eso, cuando lo calentamos mucho, emite luz y por eso lo vemos. Y por eso primero vemos el color rojo que sabemos que tiene una energía menor, pero conforme calentamos más el material, empiezan a emitirse colores naranjas, amarillos, verdes, azules, hasta que estamos emitiendo todos los colores. Y todos los colores juntos componen el blanco. Por eso se pone blanco los metales cuando se calientan mucho. Pues bien, antes de que empiece a emitir en el rojo, luz visible, emite en el infrarrojo. Y eso es lo que nosotros detectamos como calor. De manera que la ley de Stefan-Boltzmann lo que hace es eso, cuantificar la energía que se emite en forma de radiación infrarroja. La radiación infrarroja es la que tiene que ver con la transferencia de calor por radiación. Pues bien, les decía, se va a emitir más energía mientras más área superficial tenga, porque mientras más área superficial tenga, pues más átomos están vibrando en ese material. Depende de la temperatura a la que lo calentemos, mientras más caliente esté, más va a emitir. Pero también depende de la temperatura de nuestra mano. ¿Por qué? Porque nuestra mano también tiene cierta temperatura y también está emitiendo. Entonces, la cantidad de energía digamos que está perdiendo este trozo de metal, pues es la que está emitiendo menos la que está
recibiendo. Por eso siempre tenemos que considerar ambas temperaturas, la de el sistema en cuestión y la de los alrededores, que en este caso sería la mano. Es lo que queda en el campo visual, donde topa la vista de este pedazo de metal. Bien, vamos a hacer aquí unos pequeños apuntes. Dijimos que sigma era la constante de Stefan Boltzmann, y como constante, pues entonces tiene un valor fijo. Es muy fácil de aprendérselo, es 5, 6, 7, 8. 5.67 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades tiene? Vean, tiene que tener watts sobre metro cuadrado sobre Kelvin a la cuarta. Kelvin dije, ¿eh? Sí, porque resulta que aquí no es una diferencia de temperaturas como sucede en el caso de la conducción o de la convección, en donde no importa si las temperaturas las expresamos en Celsius o en Kelvin, porque finalmente una diferencia de 20 grados Celsius pues también es una diferencia de 20 Kelvin. No es así en el caso de la radiación, porque aquí lo que tenemos es una diferencia, sí, pero de la cuarta potencia de estas temperaturas. Y no es lo mismo elevar 0 a la 4 que 273.15 a la 4. En otras palabras, es necesario que las temperaturas aquí estén expresadas en temperaturas absolutas, en Kelvin. ¿Ok? Podríamos pensar que la radiación es muy sencilla de describir matemáticamente porque aquí no hay complicación. La constante ni siquiera depende de la sustancia. Es una constante, siempre vale lo mismo, punto. A diferencia de la conducción o de la convección en donde cambia de un problema a otro. Aquí no va a ser el caso. Sin embargo, sí debemos considerar un factor más. Déjenme aquí les explico primero esto. Miren, cuando mi abuelita se sienta para calentarse ahí en su fogata, tenemos que considerar, fíjense bien, la temperatura de la superficie que me interesa. Mi abuelita se le ponen sus cachetitos fríos cuando es invierno. Entonces la T1 es la temperatura de su cachetito. Es la temperatura de la superficie, su cachete, la superficie que va a emitir la energía. Pero su cachetito también está recibiendo energía de cuerpos que están a otra temperatura. ¿A cuál temperatura? Híjole, pues esa temperatura es la temperatura de la pared, pero también del fuego y del... ¿qué es esto? Del pedazo de metal ese. Es la pala para las cenizas. Y como esos tres objetos que señalé tienen diferentes temperaturas, entonces no es tan sencillo, porque cuando yo quiera cuantificar la cantidad de energía que sale de su cachete, eso es relativamente fácil, es esto. Pero cuando quiera cuantificar la cantidad de energía que recibe sus cachetes de todos lados, de la pared, del fuego, del metal, del piso que está caliente también, eso va a ser complicado. Y entonces la cara de mi abuelita esa no es porque tenga frío, sino porque está pensando cómo le va a hacer para calcular esta integral, que lo que hace es considerar este pedacito de pared emite con cierta temperatura, este pedacito con otra, este con otra, este con otra, y así todos los objetos que están en su campo visual. Y entonces esta T2 pues no es nada más una temperatura, es un conjunto de temperaturas, y por eso tenemos que ir sumando punto por punto, o sea, integrar pues. Vamos a dejar a mi abuelita ahí preocupadita, que le siga pensando. Miren, aquí me equivoqué, perdón. Y vamos a agregarle aquí un factorcito más a la ley de Stefan Boltzmann, y esa es lo que se llama emisividad, que es un valor que está entre 0 y 1, y es que resulta que hace rato que yo explicaba que los átomos vibran y emiten radiación. Bueno, no siempre lo hacen. Entonces una medida de cuán eficientemente convierte la energía térmica vibracional de las moléculas, una sustancia, en radiación electromagnética es la emisividad. Cuando esto vale 1, quiere decir que toda la energía térmica, toda, absolutamente toda, se emite en forma de radiación.
ese es lo que llamamos un cuerpo negro. Es algo idealizado, un concepto idealizado. Sin embargo, los metales tienen valores altísimos de emisividad, cerca del 98%, 99%, o sea, vale 0.98 y prácticamente es un cuerpo negro. Hay otras sustancias cuya emisividad es muy baja y entonces se calientan y no pierden la energía por medio de la radiación. Bueno, ese sí cambia de sustancia a sustancia. Pero ahorita lo que yo quiero que hagamos es factorizar esta diferencia de cuartas potencias. Es una diferencia de cuadrados. O sea, lo puedo escribir así, vean. Todo esto es igual, pero esta diferencia de cuadrados la escribo, como sabemos, desde la secundaria, como la suma de dos factores por la diferencia de esos dos factores, ¿no? Y aquí tengo otra diferencia de cuadrados que a su vez también la puedo volver a factorizar. Ah, caray, ¿aquí qué pasó? Nada, me equivoqué y repetí. Bien, esta parte la vamos a factorizar. Aquí está T1 más T2 por T1 menos T2. Bien, ahora lo que quiero es que todo esto, a todo esto, le vamos a cambiar el nombre, como dijo Joan Sebastián, y le vamos a poner de nombre H de radiación. De manera que esta expresión la vamos a escribir como H de radiación por el área por la diferencia de temperaturas. La T1, acuérdense que era la temperatura del cachetito de mi abuelita, la temperatura de la superficie que me interesaba, y la T2 eran las temperaturas de todo lo que rodeaba. Cuando nosotros estamos en un, imagínense, ahorita ustedes están, supongo, adentro de su casa, en la sala, en el comedor, en su recámara, y pues si voltean para todos lados como la abuelita de la fogata, entonces van a voltear en una dirección y van a ver el closet con su ropa, para otro lado la cama, para otro lado su escritorio, otro lado, etcétera. Pero todo eso está en equilibrio térmico con el ambiente, entonces perfectamente podemos decir que la T2, la temperatura de todas las superficies que caen en el campo visual, pues es igual o prácticamente igual a la temperatura ambiente. Y entonces esto termina viéndose igual que la ley de Newton de la convección. En otras palabras, tampoco, así como me quité de encima el paquete de estudiar convección, diciéndoles que es un problema de mecánica de fluidos, que se vayan allá con Hildebrando a estudiar, pues aquí también me quito el paquetote diciéndoles que no vamos a estudiar radiación, porque al cabo que ya van a saber ustedes estudiar convección, y como la radiación se va a modelar igual que la convección, listo, y acabamos. Miren, les dejo este ejercicio para que me comprendan mejor lo que estoy diciendo. Resulta que si ustedes calculan estos tres factores en los que descompusimos esta diferencia de cuartas potencias, estos tres factores, aquí están. Si ustedes los calculan con temperatura 1.25, que es la temperatura típica a la que tienen los cachetes una abuelita, y si le ponen a la T2 15 grados, que es una temperatura típica en un día de invierno, cuando a mi abuelita le da frío. Si ustedes hacen estos cálculos, ojo, recuerden que tiene que estar en Kelvin, ¿verdad? Conviertan estas temperaturas a Kelvin, hagan estos cálculos, y luego, yo ahorita, esto no puedo hacerlo, 25 al cuadrado, bueno, sí, rápido, 25 al cuadrado es 625, 15 al cuadrado es 225, esto es 850, esto de aquí, apúntenlo. Y luego esto de aquí es 25 más 15, 40, y esta diferencia 25 menos 15, 10, ¿sale? Aquí 850, 40 y 10. Ahora, si ustedes repiten el... No, pero lo hice con 25 y con 15. ¿Se fijan? Ya me equivoqué. Tengo que hacerlo con 298. Sí, ¿verdad? Y 200...
¿qué? 88. Bueno, hay que hacerlo. Los elevan al cuadrado, lo suman, y luego lo suman nada más, y luego la diferencia. La diferencia sí me va a dar 10. Y luego repitan los cálculos con estas otras dos temperaturas, o sea, ahora ya no es un día de invierno, bueno, ya no es durante el día en invierno, sino durante la noche, que hace más frío. Ahora la diferencia de temperaturas ya no son 10 grados, sino que son 20 grados. Cuando ustedes lo hagan en Kelvin, van a comprobar que los primeros dos factores, este y estos, casi no cambian. Cambian muy, muy poco. Eso quiere decir que lo que tengo encerrado aquí en esto azul va a ser el mismo material, la misma emisividad, la constante es constante. Esto es casi constante y esto es casi constante, no cambia de un caso a otro. Entonces todo esto azul va a ser prácticamente constante y solamente va a depender, el área pues va a ser la misma, pero perdón, va a depender en gran medida de la diferencia de temperaturas que haya entre el cachete de mi abuelita y la temperatura del ambiente, 15 o 5. Perdón. Bueno, pues por eso dice aquí, comprobarán ustedes que los primeros dos factores, pero háganlo, porque si no, no vamos a poder llegar a ningún lado si no me ayudan. Van a comprobar ustedes que los primeros dos factores van a cambiar muy poco, mientras que el último se duplica, y por lo tanto, se duplica, sí, porque en un caso es de 25 a 15 son 10 la diferencia, de 25 a 5 son 20 la diferencia. Si estos no cambian, todo esto no está cambiando. Vamos acá abajo. Todo esto no está cambiando y lo único que cambia es esto, que en un caso se duplica. Si se duplica esto y esto no cambia, entonces la Q se duplica. En otras palabras, se va a transferir el doble de energía cuando hay el doble de diferencia de temperaturas. Por eso, en la práctica, la radiación también es proporcional a la diferencia de temperaturas, así tal cual, ¿ok? Nada más que para calcular esta H de radiación, sí tenemos que hacer el cálculo de las temperaturas en Kelvin y conocer la emisividad del material, pero lo que les quiero decir es que podemos entonces modelar un proceso de transferencia de calor. Mira, se cambió de lugar la bolita, se cansó en la otra silla. Lo que podemos hacer es modelar cualquier proceso de transferencia de calor en el que haya tanto radiación como convección, como aquí, porque siempre que tenemos una fogata prendida, esta emite radiaciones, ¿verdad? Pero también calienta el aire y entonces se dan las corrientes de convección. Entonces la abuelita se está calentando sus cachetitos con radiación, pero también con airecito caliente que le llega y que circula de manera natural. Entonces tenemos que considerar la velocidad con la que se transfiere la energía por radiación y por convección. Si nosotros sumamos la energía que se transfiere por radiación más la que se transfiere por convección, pues me van a quedar estas expresiones idénticas y entonces lo único que tengo que hacer es sumar los dos coeficientes. Y entonces es así como llegamos a un coeficiente combinado. Este combo es de combinado, bueno, de combo. Se llevan ustedes un combo 2 por 1, están considerando tanto la radiación como la convección. Si nosotros, nuevamente, sabemos determinar los coeficientes de convección y sabemos determinar los coeficientes de radiación, podemos entonces cuantificar los dos mecanismos juntos, los dos mecanismos de transferencia de calor. Esto se lo debemos sí a Stefan y a Boltzmann, como decíamos hace rato, pero el primero en darse cuenta de que el calor correspondía a la parte infrarroja del espectro electromagnético fue este señor, William Herschel. Él era astrónomo, lo conocemos por haber sido astrónomo, pero en realidad él no era astrónomo, él era músico. Bueno, después dicen que era músico de día y astrónomo de noche. Él era músico y era buen músico. Si ustedes buscan en Wikipedia, ahí van a ver todas sus obras. Él tocaba el piano, el órgano, el cello, el violín, el oboe. Y nada más que se empezó a interesar en la relación que había entre la música y las matemáticas. Y obviamente le interesó la acústica. Y luego de ahí se pasó a la óptica. Y luego empezó a construir sus telescopios y empezó a observar el cielo.
descubrió Urano en 1781, me parece. Estaba a punto de explotar la Revolución Francesa y luego todas las revoluciones, las independencias acá en América. Más o menos de esa época es este señor. Él construía sus telescopios y se la pasaba viendo las estrellas. De repente estaba viendo una constelación de Géminis, vio una estrella que brillaba más y luego que se movía, o sea, se movía, no permanecía estática con respecto a las otras estrellas. Y bueno, pues así es como descubrió Urano. Pero a nosotros nos interesa este señor porque, no por la astronomía que hizo, sino porque él fue el primero que dijo que el calor que se transfiere por radiación no es otra cosa más que radiación electromagnética en el infrarrojo. Y si yo puedo construir un dispositivo que tenga una celda fotosensible, es decir, que mida, cuantifique cuánta radiación electromagnética llega, y luego eso lo convierto en un pulso electrónico, pues entonces lo que estoy construyendo es un termómetro que mide gracias a la radiación infrarroja que recibe. Aunque muchos piensen que estos termometritos emiten algo, no emiten nada, reciben radiación infrarroja de nuestras frentes. Sí hay unos que tienen un láser, y el láser no es otra cosa más que para apuntar, para señalar cuál es la superficie que estás midiendo. Entonces, imagínense cómo se pondría William Herschel cuando descubre que ahora todo el mundo se cuida en la entrada de Soriana para que no le tomen la temperatura. Pero entender cómo funcionan las cosas, entender un poquito de las grandes ventajas que nos proporciona el conocimiento de la naturaleza, pues nos ayuda a prevenir, entre otras cosas, enfermedades, y no andar haciendo burradas como andar contagiándonos, midiéndonos la temperatura con la mano. Bueno, pues esto es lo que describe la ley de Stefan Boltzmann. Es verdad cuando les dije que no lo vamos a estudiar, porque estudiar convección solamente estudiar radiación se reduce sí a lo que estaba acá haciendo mi abuelita, hacer estas integrales. Y la mayoría de las veces, como les decía aquí, con simplemente considerar que todo lo que está en nuestro campo visual está a la temperatura del ambiente, nos da una muy buena aproximación. Y además, con esta combinación que decíamos, vamos a considerar la radiación junto con la convección ya en un coeficiente combinado y listo. Entonces no le vamos a dedicar un parcial a estudiar radiación, mejor ese cuarto parcial lo vamos a dedicar a la aplicación de todos estos conceptos ya en la práctica de la ingeniería química, que serían los equipos de principalmente los intercambiadores de calor. Y bueno, ahí con la foto de mi abuelita nos quedamos y con esto terminamos. Gracias.